Muy buenas noches a todos y todas las Birnautas que nos acompañan hoy. Siempre tenemos invitados especiales y de un gran nivel en sus campos. Hoy escogimos el tema municipal. Hace aproximadamente un año fueron las elecciones municipales y yo creo que todos tenemos que tomar las elecciones municipales muy en serio para escoger nuestras autoridades locales. Nuestra invitada de hoy es la señora Sofía González Barquero, que es la vicealcaldesa de la Municipalidad de Alajuela. Ella es abogada, notaria, ha trabajado en temas sociales prácticamente toda su vida. En algún momento ha ejercido liberalmente la profesión en un bufete y, como les decía, es la vicealcaldesa de, eh, de Alajuela. Y como es una persona que conoce muy bien el tema social, en esa perspectiva municipal nos puede hablar de la defensa social y también cómo se lleva la parte social de la municipalidad. Pues Alexa, hoy hablé mucho en la introducción. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los Birnautas. Es un gusto compartir una noche más con ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, entramos con doña Sofía. Muy buenas noches, doña Sofía. Qué gusto tenerla por acá. Hola, buenas noches, doña Sofía. Buenas noches, un placer, encantada de compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que muy contenta y muy complacida. A Alvarito lo conozco desde hace muchísimos años, entonces muy feliz de acompañarlos en esta noche. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, si gusta, damos inicio y bueno, pues para los que no saben, doña Sofía trabajó en algún momento en la Defensoría Social del Colegio de Abogados. Entonces, bueno, pues nos podría comentar un poquito sobre su labor social ahí en la Defensoría, qué se hacía, cómo funciona, porque creo que muchos birnautas tal vez no saben que el Colegio de Abogados tiene esa Defensoría, no saben cómo acudir, en qué casos, qué ven, qué no ven. Entonces, tal vez si nos comenta un poquito de esa parte, doña Sofía. Bueno, efectivamente, ahí estuve por la Defensoría Social de Alajuela. Es algo que me apasiona. De hecho, que cuando me iba a venir para acá, inclusive conversé con Alvarito y le decía que me costaba mucho tomar esa decisión porque sentía el corazón dividido, porque el trabajo en la Defensoría Social es realmente muy apasionante. Para quienes disfrutamos lo que es la labor social, se convierte en un estilo de vida. Inclusive es importante, ya que me brindan este espacio, porque muchas veces algunos de los compañeros que litigan tienden a ver la Defensoría Social como el enemigo, ¿no? La Defensoría Social es uno de los programas más maravillosos que ha desarrollado el Colegio de Abogados. Yo llegué ahí, siento que por una bendición de Dios, porque me permitió ver la vida desde un panorama diferente. En la Defensoría Social, por ejemplo, en la que yo estaba de Alajuela, veíamos más que todo temas de familia. Sin embargo, hay otras defensorías en las que se brinda acompañamiento en temas laborales o, por ejemplo, las defensorías que trabajan en las zonas más rurales se convierten todavía en más importantes. Definitivamente las personas que están en una situación económica complicada porque no tienen cómo accesar al sistema de justicia, generalmente, por ejemplo, mamás que no tienen cómo establecer una pensión alimentaria y creemos, no, está la defensa pública, no, la defensa pública no siempre da cobertura a ese tipo de casos. Nosotros teníamos muchísimas señoras que llegaban porque ni siquiera tenía el bebé el apellido del papá, entonces muchísimo menos presentar el proceso de pensión, ¿verdad? Esa parte es sumamente importante. Le ayudamos muchísimo a las personas. Es importante aclarar que la Defensoría tiene una serie de estudios que se hacen previamente antes de darle el sí a un usuario. Tienen que ser personas que no tengan bienes inscritos a su nombre, inclusive nosotros hacíamos estudios mucho más detallados porque también en el camino uno se va encontrando que de pronto disfrazan o sí tienen y se meten en una sociedad y pasan ahí los bienes, entonces se hacía un estudio bastante detallado. La Defensoría para mí fue pasión pura porque me permitió conocer esa otra cara de la moneda que muchas veces como abogados no podemos ver,
porque quien llega a buscarnos a nosotros para litigar es una persona de un nivel social diferente, que sí tiene cómo accesar a la justicia. Quien llega a la Defensoría Social nunca va a ir a buscar un abogado para que le litigue, porque no tiene cómo pagarlo. Y esa es tal vez la parte que los compañeros o los colegas abogados no han podido comprender al 100%. Pero yo amo ese programa y de verdad que yo espero que el colegio logre hacerlo crecer todavía muchísimo más. Cuando llegué aquí a la municipalidad tuve una conversación con Alvarito y esto es una inquietud que tengo yo y que tiene una mujer a quien quiero muchísimo, que es la licenciada Ana Patricia Guillén, y que se la planteamos a Alvarito, de la posibilidad de crear un convenio entre el colegio y la municipalidad para que se pueda brindar aquí también esa parte de asesoría social a las personas de bajos recursos. Es increíble, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de personas que recurren a la municipalidad o a las diferentes municipalidades pidiendo una ayuda. Y yo que estuve en la Defensoría también sé la cantidad de gente que recurre a la Defensoría, y recuerdo casos puntuales, por ejemplo, cuando se instauró el tema de los adoquines amarillos para poner la línea de guía para las personas no videntes. Muchísimas personas con costos tienen su propiedad y llegaban ahí para pedir una ayuda porque querían hacer un arreglo de pago con la municipalidad y para eso requerían el patrocinio de un letrado y no lo tenían. Entonces creo que podemos hacer cosas muy bonitas y que la Municipalidad de Alajuela puede ser el inicio de un gran proyecto para el Colegio de Abogados en ese aspecto. Muy bien, doña Sofía. No, ahora que doña Sofía menciona esa parte, en algún momento cuando fui estudiante de Derecho y estaba en la Latina, hacíamos el TCU en la defensoría que había ahí adentro de la Latina y había como una extensión en la Municipalidad de Heredia. Entonces, bueno, pues me parece interesante ahora que usted lo menciona porque recuerdo que yo trabajé en las dos, trabajaba en la Latina y en la municipalidad y definitivamente es una labor muy social, muy bonita. Son personas que se encuentran protegidas por las leyes de la Brasilia, entonces son aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad, que definitivamente no tienen los recursos para tener acceso a la justicia y pues eso es lo que hacen las defensorías, brindarles esa posibilidad de defender sus derechos, de acceder a esa justicia que es un derecho constitucional, todos lo tenemos. Entonces, definitivamente es una labor muy noble, doña Sofía. Sí, voy a implementar el comentario de Alexa. Definitivamente la acción social desde las organizaciones estatales o no estatales, públicas, como el caso en este caso la municipalidad y el colegio, pero más allá de esa situación, nosotros tenemos muy claro, hay gente en este país que no tiene que comer, y no es una, son muchos, o que apenas subsisten, y algunas personas no entienden que el acceso a la justicia también debe ser para estas personas, que no les vamos a quitar el alimento porque definitivamente tengan que pagar sus honorarios profesionales, como corresponde en la normalidad. De hecho, Sofía, que es nuestra primera invitada, que ya comparte desde un inicio el logo de la Federación Iberoamericana de Abogados, que nos auspicia desde México, nosotros como organización, aquí en la Federación, tenemos muy claro que los programas pro bono o los programas de defensa social son fundamentales. Y de hecho, así digo, funcionamos, porque los que somos parte de la organización lo tenemos claro. Funcionamos en México de esa forma y también fuera de los temas académicos, pero en los temas académicos siempre la Federación Iberoamericana de Abogados hace referencia a los temas de acción social. Es parte de nuestro deber de todos en el campo específico y a través de la Defensoría y Pro Bono realizar acción social, y por eso hay que apoyarla. Entonces, Sofía, digamos, ¿cómo se lleva la acción social jurídicamente hablando desde las municipalidades? En ese sentido, como dice este programa, el derecho en sus manos, ¿cómo puede accesar socialmente la gente para saber que tienen esos derechos y cómo alcanzarlos y cómo se les puede apoyar
¿verdad? E incluso desde las defensorías o desde cómo lo hacen las municipalidades, en específico la de Alajuela. Sí. Bueno, en la Municipalidad de Alajuela, cuando nosotros llegamos aquí, el alcalde decidió asignarme precisamente lo que es el tema del área social. Entonces, yo me he enfocado más a atender la parte de desarrollo social. En el área de desarrollo social estamos divididos, tenemos varias jefaturas y tengo, por ejemplo, Oficina de la Mujer, que fue la primera oficina de la mujer que se creó en el país, fue la de la Municipalidad de Alajuela, que inclusive en ese momento fue inspirada o impulsada por el actual alcalde, por don Humberto. Después tenemos una oficina de capacitación y empleabilidad. Tenemos una oficina en la que le damos apoyo a las microempresas y también tenemos la oficina de inserción social. Aparte, también desde la parte de desarrollo social se atiende todo lo que es recreación, cultura y deporte. Entonces, ese es como el área que me tocó regentar durante este periodo, fue la parte que me asignó Humberto. Importante, muchísima gente, el otro día estaba aquí en una entrevista con unos compañeros del IAFA y ellos venían para hablar conmigo porque ellos dicen, es impresionante la cantidad de servicios que las municipalidades brindan y que la población no conoce. Entonces, por ejemplo, nosotros durante este periodo hemos tratado de darle muchísimo impulso a lo que es el tema de la microempresariedad. A raíz de la pandemia, muchísimas personas se quedaron sin trabajo o vieron reducida su jornada laboral. Entonces vimos en el tema de microempresariedad cómo tenía un auge mayor, como por ejemplo, y ustedes lo habrán notado en sus amistades de Facebook, de WhatsApp, constantemente compartían en sus estados o en sus historias, vendemos tal producto, panes, vestiditos para las mascotas, ¿verdad? Como que se dio ese auge en ese momento. Entonces, a nivel de municipalidad, de gobierno local, nosotros tratamos de incentivar esa parte. Inclusive el año pasado, para diciembre, se creó un catálogo virtual en donde las personas podían entrar y postear ahí sus productos. Para este año se les está dando un curso de capacitación, eso en la parte de microempresariedad. En cuanto a capacitación y empleabilidad, tenemos una página en el Facebook que normalmente la gente no lo conoce. Nos llaman mucho, nos escriben montones, vienen aquí para consultar a dónde puedo enviar mi currículum. Bueno, ahí tenemos esa página en el Facebook que se llama Capacitación y Empleabilidad, en donde todas las semanas se postean las diferentes opciones laborales que hay en el terreno, en el territorio de Alajuela y cercanías. Entonces ahí constantemente se están actualizando. En la parte de inserción social, ahí es probablemente donde tenemos una labor, pienso yo, que más dura, porque incluye el tema de la indigencia, incluye el tema de las poblaciones en estado de vulnerabilidad, como son los precarios, que en Alajuela tenemos todos los que a ustedes se les pueda ocurrir. Cuando yo llegué aquí me hicieron el diagnóstico, yo me quedé impresionada de ver la cantidad de personas que teníamos en situación de calle y la cantidad de precarios que hay en este cantón. Y por otro lado, bueno, tenemos la Oficina de la Mujer, que les decía antes, fue la primera del país. En la Oficina de la Mujer damos apoyo sobre violencia doméstica. Esto, por ejemplo, cuando estaba en la Defensoría lo trabajamos de la mano. Entonces, cuando me llegaban casos de violencia doméstica, los llevaba de la mano con la Municipalidad de Alajuela y los remitía porque aquí se les daba acompañamiento en el tema psicológico. Entonces, nosotros en Defensoría les apoyábamos en el tema jurídico o judicialmente y en la municipalidad se les daba el acompañamiento en materia psicológica, porque son mujeres que llegan y literalmente su situación de violencia ha sido tan, pero tan arraigada y durante tanto tiempo que hay que empezar por reconstruirlas emocionalmente como ser humano, con convencerlas de que ellas son una persona, de que vale, de trabajar en su autoestima, ¿verdad? Esa es la parte más complicada. Entonces, en ese aspecto, la Oficina de la Mujer les da acompañamiento. Ahí también trabajamos estilos de vida saludable, en donde se le brinda apoyo a las personas, se les ayuda con el tema de nutrición, ejercicios. En algún momento lo hemos trabajado también de la mano con la caja. En realidad, lo que buscamos desde la parte social
es mejorar la calidad de vida del ser humano. Cuando nosotros estábamos creando nuestro plan de acción para estos 4 años, don Humberto Alonso y yo nos enfocamos muchísimo en la parte social. ¿Por qué? Porque los tres consideramos que si el ser humano está bien, la sociedad va a estar bien. Si usted tiene un ser humano que está lleno de cargas emocionales y cargas sociales, por naturaleza esa persona va a andar lleno de pesimismo, va a andar en negación, en negatividad, en agresividad. Inclusive acabamos de pasar una situación aquí en Alajuela que creo que ha circulado por los medios de comunicación, donde un señor le atraviesa el carro a otro y decimos, o sea, ¿a qué nivel de desesperación puede estar el ser humano para cometer una acción como estas? Entonces, básicamente nosotros hemos enfocado muchísimo nuestro plan en el tema del individuo como tal. Entonces, la parte social se nos convirtió en un pilar. De ahí nació mi inquietud de plantearle a Álvaro la necesidad o la posibilidad de crear un enlace entre el colegio y la municipalidad para que la defensoría pudiera funcionar de la mano con la municipalidad. Como te digo, cuando estaba ahí muchísimas veces llegaron personas porque tenían temas de cobros de aguas que ellos no sabían cómo hacer una apelación, no sabían cómo presentar un recurso de revocatoria, ni siquiera sabían qué podían hacer. Ellos llegaban nada más con el estado de cuenta de la municipalidad, que era inmenso y que sabían que no tenían la posibilidad para pagarlo. Entonces, precisamente por eso creo que podemos hacer un maravilloso trabajo en aras de esa población que no tiene acceso a una persona que le brinde asesoría. Es importante que sepan que en esta municipalidad es prioritario para nosotros el usuario. El municipio hemos enfocado en que haya esa cercanía, que puedan aclarársele las dudas. Se ha implementado muchísimo los trámites digitales, pero no queremos perder esa cercanía con el usuario. Y es precisamente por lo que les decía antes, y lo reitero, para nosotros esa parte social es sumamente importante. Maravillosa labor, definitivamente la que han hecho en la Municipalidad de Alajuela. Para los bienautas que no saben, yo soy alajuelense, vivo por acá, entonces sí conozco muy de cerca la labor que han realizado en la municipalidad. Bueno, esta nueva gestión que está entrando, tienen ya un añito de estar trabajando. Entonces, bueno, me gustaría consultarla, doña Sofía, porque no sé si en algún momento lo mencionó, pero no sé si existe algún tema psicológico, atención psicológica que brinde la municipalidad, porque una situación que hemos visto, y creo que en algún momento en algún programa Álvaro y yo lo comentamos, es que la gente tiene muy poca empatía. Entonces, cualquier cosita explota. Por ejemplo, ese caso que usted mencionaba, ciruelas. Y anda en las calles a la defensiva, entonces ya vamos a ver si pitas, si te van a atacar o qué va a pasar, se agarran en media calle, choferes con transeúntes. Entonces, no sé si la municipalidad tiene algún programa de atención psicológica para los usuarios. Bueno, importante decirles que yo, además de abogada y notaria, me formé como mediadora y conciliadora con el Colegio de Abogados, precisamente. Entonces, yo tengo una visión un poco diferente y más tendiente al diálogo, a la resolución de los conflictos de las personas a través de ese acompañamiento. Aparte, estudié psicología. Yo creo que definitivamente ahí estaba la vena social en mí y eso fue lo que me impulsó. Y debo decir que la primera carrera que estudié, que no la terminé porque justo en ese periodo fue que quedé embarazada de mi primer hijo, fue medicina. Así es que yo creo que definitivamente la vena social estaba ahí, no había otra opción. A raíz de esto, cuando llegamos aquí, precisamente empezamos a investigar cómo estaba el tema del acompañamiento en la parte de la psicología. Lo hemos visto en diversas áreas, a lo interno para los funcionarios, porque también tenemos funcionarios que están totalmente, llamamos en psicología, en burnout. Ellos están, reflejan el tema de la pandemia, reflejan la situación que está viviendo la sociedad, la crisis económica, que aunque aquí, gracias a Dios, no hemos tenido hasta ahorita ningún recorte de personal, ni reducción de jornada, ni nada de eso, no están exentos porque son parte de una sociedad que está siendo afectada por este tema. Es diferente tener a los hijos en casa, estar haciendo teletrabajo,
Muchas personas dicen, no, es más fácil. No, no es más fácil. Se convierte literalmente en un círculo del que sentís que no tenés salida porque en todo momento estás ahí, ya no sabes en qué momento estás en la casa y en qué momento estás en el trabajo, porque todo es en el mismo lugar. Tus hijos te ven en la casa y llegan a hablarte y no podés o no sentís que puedas decirle un momentito, estoy en el trabajo, porque entonces te sentís mala mamá o mal papá porque no le estás brindando atención. Eso hizo que analizáramos todo este tema, ya les digo, a nivel interno y a nivel externo. A nivel externo, la municipalidad, yo debo decirles que si de algo yo me siento contenta de este periodo, es que don Humberto me haya asignado la parte de la atención de desarrollo social. En desarrollo social yo tengo un equipo humano espectacular, ellos son sumamente comprometidos con la labor social. Cuando a mí me las asignaron, yo les decía a ellos que me sentía literalmente como una mamá cuando tiene que rajar con los hijos, ¿verdad? Ellas son súper comprometidas, de verdad que yo me siento muy, muy, muy contenta de contar en el equipo con ellos. El acompañamiento psicológico se da más que todo desde la parte de la Oficina de la Mujer. Ellas tienen ahí un programa que les voy a contar, tuvimos que reinventarnos porque era atención presencial en aquel momento, ¿verdad? Cuando llegamos y vino la pandemia, nos reinventamos y empezamos a dar inclusive acompañamiento psicológico vía telefónica, porque era demasiada la necesidad, o sea, la gente llamaba y decía, es que ya no puedo, en situaciones de violencia, que las chicas de la Oficina de la Mujer les daban acompañamiento, inclusive telefónicamente, porque llamaban en estado de crisis. Así es que yo creo que el compromiso que han tenido ellas como área, como departamento, ha sido más allá de la parte laboral y realmente se han casado con este proceso y yo me siento muy orgullosa en esa parte. Debo decírselos así con todas sus letras, soy una mamá orgullosa de ese equipo de trabajo. Bueno, Sofía, bueno, primero que nada, antes de que se nos olvide, Alexa, saludar a doña Vivian Gómez, don Rafael Rodríguez, doña Karen Espinosa, Agustín Ramírez, Alejandro Hernández, Barney Castro, un amigo muy asiduo que es Claudio Calderón, que siempre nos acompaña con su visión de politólogo, de relacionista internacional y siempre posterior a los programas hace análisis muy interesantes, y a doña Laura Hernández. Eso quiere decir que mucha gente está motivada hoy con nuestra invitada especial, porque además aquí visualizando, digamos, algunas cosas importantes. Nosotros, como el derecho en sus manos, lo que queremos es que la gente sienta esa cercanía. En mi caso, a diferencia de ustedes dos, yo sigo en Heredia y espero que nuestros paisanos de Voces por Media Calle, que fue un programa que nació muy cantonal, pero que después rebasó el cantón, entonces se hizo un poquito más grande y por eso nuestra primera invitada con temas municipales no es de Heredia, porque además la Municipalidad de Alajuela podría considerarse o es la segunda municipalidad más importante de este país por su tamaño, por su cantidad de gente, por las áreas que comprende, pues también tiene el aeropuerto, etcétera, y eso le da una enorme diferencia a cualquier otro cantón del país, incluyendo Liberia, que también tiene su aeropuerto, pero el principal aeropuerto de este país sigue siendo el Juan Santamaría. Entonces, las variables que tiene Alajuela en ese sentido son muy, muy, muy importantes. De hecho, hay un punto que rescato de esta acción social de la Municipalidad de Alajuela, que es el derecho a la salud, porque todo lo que dice Sofía es una acción social muy dirigida al derecho a la salud, a tener personas con mejor calidad de vida. Muchas veces, y esto porque lo vi de Sofía, porque en este programa también a veces nos hacemos de preguntas muy jurídicas, puntuales, pero también a veces un día como hoy se convierte más en un análisis de conversación, pero a veces, o muchas más bien, pasa que las personas, hablamos de las personas tóxicas y todo el mundo lo que hace es distanciarse de las personas tóxicas y también la gente le quita la mano para colaborar.
y en ese sentido, pues ahora que oía Sofía, los indigentes, nuestros indigentes, y aquí se habló de un tema país, pero los que viven en Alajuela son parte de esta sociedad y también tienen derechos, son personas y a veces están marginadas o no, de hecho están marginadas por la sociedad porque tienen lo que el promedio de la sociedad considera malas costumbres. Entonces, esta acción social que lleva a cabo la Municipalidad de Alajuela, que me parece extraordinaria y que probablemente sea muy superior al estándar que otras municipalidades pueden hacer, o la gran mayoría. ¿Cómo visualiza, Sofía, en este contexto, después del comentario, sus ciudadanos y ciudadanas alajuelenses como meta en esa expectativa de crearles más posibilidades de derechos y que la gente los conozca, pero no solo que los conozca, que también al conocerlos puedan accesar al fin último que es la justicia? Sofi, muchas gracias. Perdón lo de Sofi, se me olvidó, doña Sofía. No. Yo te he dicho Alvarito todo el programa, entonces Sí, se vale. Ya no te va a lucir decirme doña Sofía. Está bien, Sofía. Sofi, bueno, Sofi, sí. Sí. Me gusta mucho eso que decís, porque les voy a contar que en el paso de estos 10 meses que tenemos aquí, he recibido muchísimas veces ciudadanos, solo un ejemplo para que vean lo poco empáticos que como sociedad podemos ser, ¿verdad? He recibido ciudadanos que vienen para decirme, señora vicealcaldesa, es que yo vengo a pedirle que por favor usted nos envíe a la policía municipal para que nos levanten los indigentes que están al frente, porque ellos ya son habituales ahí y me están echando a perder el negocio. Entonces entramos en una situación sumamente complicada, ¿verdad? La policía municipal se ve muy limitada en este aspecto. Nuestra policía municipal es muy chiquitita, son 14 distritos y esos 14 distritos van desde San Miguel de Sarapiquí hasta Turrúcares, La Guásima, San Isidro, todos los distritos con limitaciones territoriales muy grandes y únicamente tenemos dentro de nuestra policía municipal cerca de 40 efectivos. Dentro de ellos están incluidos los que ven parquímetros. Entonces, por decirles algo, en cada escuadra de servicio nos quedan aproximadamente 15 oficiales por turno para ver 14 distritos. Más allá de eso, en el tema de la atención del habitante de calle, no es solo limitante para un policía municipal, sino para fuerza pública o para cualquier otro cuerpo de seguridad. O sea, ¿qué hacemos en estos casos? Entonces, llegamos y levantamos al indigente y le decimos, no, mire, por favor, póngase a caminar. O sea, ¿por qué realmente aquella persona está en esa situación de calle? ¿Qué los ha llevado ahí? Dentro de los proyectos principales de nosotros, dentro de nuestro plan de acción, estaba precisamente el tema del manejo y la atención al habitante de calle. ¿Por qué? Porque en Alajuela durante muchísimos años se dejó, yo digo, en un letargo. Cuando yo fui regidora suplente en el periodo del 2010, Alajuela tenía un lugar que se llamaba la Casa Transitoria, en donde los habitantes de calle iban a que se les solventara lo que normalmente se hace con ellos, ¿verdad? Que se les diera baño, se les diera comida y ropa limpia. Ok. Nosotros lo vimos desde una perspectiva diferente. Cuando yo me senté a hablar con don Humberto, yo le dije, don Humberto, yo quiero venderle un proyecto. Él me compró el proyecto. El proyecto va más allá de la atención de un habitante de calle en esas necesidades básicas que son la alimentación, el baño y la comida. Es reinsertar a aquella persona productivamente a la sociedad. Entonces no es resolverle el plato de comida o la ropa limpia de un día, es darle la caña de pescar y enseñarle a esa persona a pescar. Nosotros no podemos seguirle dando el pescado para que coman una noche o para que coman un día, no, ellos necesitan volver a ser productivos para sí mismos, más allá de la sociedad, para sí mismos como ser humano. Entonces eso implica un programa que es largo, no es el programa usual que se ve en estos centros, entonces es un programa de más de un año, en donde primero
le pedimos a la persona que haya pasado por un centro de desintoxicación inmediata, que podría ser, por ejemplo, IAFA. Entonces ya una persona que ha pasado 15 días en un centro como IAFA ya ha tomado realmente la decisión de salir de su situación de calle. Quien ya aguanta esos primeros 15 días, que son la etapa más difícil del síndrome de abstinencia, ya realmente se concientiza y dice, sí, sí quiero salir de aquí. Los segundos 6 meses le damos acompañamiento psicológico, le damos acompañamiento integral. Muchos están en la calle, por ejemplo, en el diagnóstico de Alajuela, lo hizo doña Bertalía Vega, la licenciada Bertalía Vega es socióloga y ella hizo todo el diagnóstico. Y entonces se establece que hay mujeres en situación de calle, que tenemos indígenas que vienen de Talamanca en situación de calle, nicaragüenses que se vinieron con una visión de que en Costa Rica iban a encontrar el paraíso, tenemos también personas en situación de adicción y tenemos adultos mayores que simple y sencillamente se quedaron solos. Su familia los dejó desamparados. Entonces yo no puedo hacerle el mismo abordaje a una persona que tiene una situación de consumo que a una persona que es un adulto mayor y está en situación de calle porque su familia lo dejó solo. O tenemos también, y quienes sean de Alajuela sabrán identificar, por ejemplo, el caso de Shakira, que ella físicamente es un hombre, pero en su interno tiene un tema de trastorno de personalidad que es mujer. Y vos le decís, ¿cómo se está portando? Aquí, bien portadita. Y habla como mujer, ¿verdad? O sea, llegó a esa situación de calle por un tema de aceptación, a un tema psicológico que tenía, que lo llevó después inclusive a prostituirse y a una situación de consumo. Entonces, yo no puedo darle el mismo abordaje a esas 3 diferentes tipos de personas. Entonces, por eso te digo que es un abordaje diferente, es un abordaje integral, es psicológico, es médico, es psiquiátrico, es acompañamiento de terapia ocupacional, es enseñarle un oficio para que él pueda después reinsertarse a la sociedad, porque la mayoría de ellos ni siquiera se les da espacio o acceso a conseguir un trabajo. Y esa es la parte más difícil. O sea, somos una sociedad que está tan, pero tan totalmente desligada de la necesidad social que no le damos oportunidad a alguien. Bueno, de hecho, por ejemplo, mi práctica supervisada para graduarme de psicología era psicología laboral y yo la hice en la cárcel del adulto mayor. Y a mí me parece increíble cuando mi lectora leía mi informe y me dice, ¿qué tiene que ver que sea una persona que estuvo en la cárcel para que le den trabajo? Y yo decía, ¿será que esta señora vive en otro planeta diferente al mío? O sea, nadie que haya salido de la cárcel le es fácil conseguir trabajo. O sea, ya es una limitante por naturaleza, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos la sociedad de quien está acomodado, equilibrado a nivel económico y la sociedad de quien no tiene acceso a esas oportunidades. Entonces, Alvarito decía, ¿cómo hacer ese match en la parte de apoyo jurídico desde la municipalidad? Por ejemplo, con una persona, un habitante de calle, ¿cómo le hablo yo de los derechos que él tiene? O cómo concientizo a la población que está alrededor de que ese habitante de calle tiene derechos. Bueno, eso es parte de un programa de concientización social que no podemos hacer de una manera diferente que iniciarlo desde las escuelas. O sea, nuestros niños tienen que aprender que esa persona que está en situación de calle, por una decisión equivocada, por de otro tipo de circunstancias, terminó ahí, pero que es un sujeto que tiene derechos y que yo como ser humano debo de respetar, ¿verdad? No es simple y sencillamente una bolsa de basura que está ahí. Muchas veces, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, aquí en Alajuela ellos están sectorizados y he visto pasar gente y meterles una patada en donde están dormidos para que se levanten. Entonces decimos, ¿cuál es esa sociedad que estamos formando? Y ahí va esa parte ligada para mí, en donde nosotros debemos crear conciencia y más allá de eso, capacitar a las personas que están dentro de la municipalidad para que puedan llevar a esos seres humanos que están en esa situación de necesidad, el decirles, usted también tiene derechos. Cuando estaba en la Defensoría, nosotros trabajábamos el programa de Derecho en la Calle,
que para mí es de las cosas más bonitas que se hacen en la Defensoría. ¿Por qué? Porque el PANI, por ejemplo, capacita a los chicos y les dice derechos de los niños y las niñas. Yo fui parte de la Junta de la Protección de la Niñez y la Adolescencia en Alajuela. Yo peleaba todos los días en la Junta, porque yo les decía, sí, los derechos son muy lindos, pero a los chicos hay que enseñarles que aquí está el derecho y aquí está el deber. Porque siento que ahí radica el problema, ¿verdad? Dejamos de percibir que como sociedad tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, los chicos le dicen al papá, es que si usted me pega, yo lo puedo acusar al PANI, porque eso es un derecho que yo tengo, ¿verdad? Pero el PANI hace los brochures donde pone derechos de los niños y las niñas, pero no les pone o no les da el énfasis a los deberes, o simplemente su deber es estudiar, nada más. Y eso es lo que nosotros somos producto en este momento. Entonces, es muy importante trabajar ese tipo de programas como el Derecho en la Calle, donde nosotros podemos ir a una asociación de desarrollo y concientizar a un grupo en una población, por ejemplo, El Futurito, en San Rafael, que es un precario de San Rafael. ¿Cuántas mamás adolescentes tenemos ahí? ¿Cuántas mujeres que sufren violencia doméstica tenemos ahí? Podemos capacitarlas a esas mamás adolescentes sobre ley de paternidad responsable, que aunque a ustedes les parezca increíble, aún hoy hay mamás que no saben y que en el hospital no les dicen que ellas tienen el derecho a que ese bebé tenga un apellido de un papá. Ley de pensiones. Las mamás no saben, se preguntan todos los cuestionamientos que a ustedes se les ocurran. O sea, desde mamás que el bebé no tiene el apellido y dice, ¿cómo hago para ponerle la pensión al papá? Y yo decía, no, tenemos que empezar porque usted le ponga el apellido a ese bebé. Temas que pueden hacer, inclusive las mamás no saben que ellas pueden ir al registro y que pueden iniciar el proceso de la declaración de paternidad, de la inscripción del apellido del papá en el registro. Piensan que solo se puede hacer en la corte. Entonces, desde la parte municipal, para nosotros eso es muy importante, que ellos conozcan los derechos que tienen, la legislación costarricense, que podamos decirle, bueno, mire, si usted está sufriendo violencia doméstica, estas son las opciones que tiene de apoyo. Entonces yo creo que es mucho ese trabajo a nivel municipal de programas de sensibilización. La gente que tiene mayor acceso puede buscar en internet, pero quien está en una situación de vulnerabilidad no tiene cómo accesar al internet. Ahora me decían a mí el otro día, jefa, sí pueden, claro, todo el mundo tiene teléfonos inteligentes. Sí, pero ¿cuántos tienen plan para ese teléfono inteligente? ¿Verdad? O simplemente me conecto cuando llego a algún lugar que hay wifi y olvídese que no me voy a poner a averiguar esas cosas porque ese ratito lo voy a utilizar viendo mi red social o viendo cualquier otra cosa. Entonces ahí es importante esa labor que va de la mano de lo social con el tema de los derechos y lo judicial que nosotros como municipalidad podemos hacer. Sí. Bueno, yo estoy encantada con doña Sofía, me encanta toda la labor y la visión que tiene, me gusta mucho y creo que los Burnoutas también se identifican mucho porque tenemos muchos comentarios acá apoyando la excelente gestión que ha hecho doña Sofía en la municipalidad, doña Laura Hernández, Eder Hernández, doña Cintia Villalta, Fabiola López, Celín Mateo, un saludo a todos y don Rafa nos dice, nuestro queridísimo amigo don Rafael Rodríguez, con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se trabajó con algunas municipalidades la acción con las defensorías sociales, temas de gran ayuda a las poblaciones en vulnerabilidad y una responsabilidad social de las corporaciones municipales. Muchas gracias, don Rafa, por su comentario. Ahora que hablábamos de los precarios, doña Sofía, porque es que muchas veces he escuchado a gente decirlo, ¿por qué la municipalidad simplemente no va y vota a todos esos precarios? Pero no es tan fácil. Entonces, coméntenos un poquito cómo manejan ustedes ese tema, porque para nadie es un secreto. En Alajuela, pues, tenemos ese problemita, llama uno, pero tampoco podemos votar todo y dejarlos en la calle. Así es. Bueno, ese es otro tema que se las trae, ¿verdad? La gente literalmente hace lo que dice Alexa. ¿Por qué la municipalidad simplemente no mete un bajón y lo saca? Nosotros aquí en la municipalidad, por ejemplo, puedo citarles que en el barrio San José se compró una finca hace bastantes años, décadas, y se compró
hoy, se firmó hoy y al día siguiente la finca estaba invadida, ¿verdad? Pero invadida toda. Nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de una finca en el barrio San José, que ahorita se creó un convenio con la caja para que ahí se desarrolle todo un maravilloso programa desde mi óptica, que es un CAIS, que son los nuevos, como los que están entre los hospitales y los EBAIS, un término medio de las clínicas, digo yo, para que se desarrolle ahí. Pero ha sido toda una dinámica para que no sea invadida esa finca. ¿Qué pasa cuando son invadidas? Exactamente eso. La población manda notas aquí a la alcaldía, al consejo municipal, solicitando el desalojo de esos lugares. Bueno, no es un tema que resuelve únicamente la municipalidad. El tema de los precarios es interdisciplinario. Entonces, les cito un ejemplo, por ejemplo, subiendo de Carrizal, por la calle de Carrizal, por la parte de Pavas de Carrizal, a mano izquierda, ahí se ha ido desarrollando en la pura margen del río, sí, a la pura orilla, un asentamiento informal, un precario. Lo hemos ido monitoreando y empezaron con 5 casitas, luego 10. Nosotros fuimos a visitarlo hace como 15 días más o menos y ya iban por 30 casitas, 30 ranchitos. Ustedes me van a decir a mí, pero ¿cómo es posible? Todos tienen medidor. Empezando por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo esas casitas tienen medidor? Porque son casitas que literalmente son 4 paredes de lata. Y luego usted ve ahí en la mañana y sale gente y usted dice, Dios mío, ¿pero cómo vive toda esa gente si es un ranchito diminuto? Entonces, bueno, está en una carretera nacional. Entonces, primero había que notificar al MOP, ¿verdad? Porque es una ruta nacional. Tenemos que notificar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud les haga una orden sanitaria. Después tuvimos que gestionar con el ICE porque ese les está brindando medidores. Entonces, no es simplemente, bueno, tuvimos que notificar a MINADE porque está en una área de conservación, en la margen del río. Y a la Comisión Nacional de Emergencias, porque ¿qué pasa si ese río se desborda? ¿Quién va a pagar esas personas que se vean afectadas y esas chocitas? Entonces, no es un tema como nada más de que la municipalidad vaya a meter al bajón, ¿verdad? Es toda una dinámica de diferentes instituciones que tienen que trabajar de la mano en ese momento. ¿Qué pasa? Proliferan. Porque entonces yo voy y veo que ahí no hicieron nada y que ahí siguen estando y que los dejaron. Entonces, hasta venden los derechos en esos asentamientos. Yo digo, ¿cómo van a vender un derecho si ni siquiera son propietarios? Bueno, el mejor ejemplo es la Caro Quintero, que luego se convirtió en Vista Santa María, y bueno, del otro lado se crearon los Huevitos, o el Futuro en San Rafael, que invadieron las áreas verdes del Futuro y ahí crearon asentamientos. Así se van dando esos asentamientos informales. ¿Por qué? Porque no se pueden quitar de un día para otro, porque hay diferentes instituciones que tienen que trabajar mancomunadamente. Y les voy a decir, y lo que voy a decir va a sonar muy feo, ninguno quiere comerse la bronca. Ni el IMAS, ni el Ministerio de Salud, ni en este caso que tuvimos que hacerlo con el MOP, ni la misma municipalidad, ¿verdad? O sea, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, el IMAS va y dice, sí, se ordena el desalojo, pero que se les garantice una opción de vivienda digna. Y el Ministerio de Vivienda dice, no tenemos en este momento programas de vivienda para estas personas. Entonces, los asentamientos siguen creciendo, porque la gente ve que nadie los va a llegar a sacar de ahí. ¿Y qué hace la legislación costarricense al respecto? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado como abogado? Tengo 0, reconozco humildemente. Exactamente. No, es que no tiene 0 Álvaro Sánchez, no tiene 0 Alexa, ni Sofía, es que no hacemos nada como legislación costarricense en ese aspecto, porque estamos atados de manos, porque una institución tiene que darle el visto bueno a la otra para que se pueda realizar ese desalojo. Y como les ponía este ejemplo de solamente un asentamiento, al final 8 o 10 instituciones tienen que trabajar de la mano cuando ni siquiera son capaces de organizarlo a lo interno, menos de ponerse de acuerdo entre una y otra. Y más allá de eso, llegamos a la limitante que les acabo de decir. El IMAS dice, sí, se ordena el desalojo, pero que se les garantice vivienda digna.
Y el Ministerio de Vivienda dice, no tenemos en este momento un plan de vivienda en donde colocarlos. Entonces, volvemos a un callejón sin salida. Sofi, obviamente el programa ha sido muy movido hoy. Vos, bueno, no, independientemente de todo, Sofi es una mujer muy carismática y efectivamente muy comprometida con los temas sociales, especialmente de Alajuela. Eso se ve a todas luces, pero ve que interesante, a través del programa hemos ido viendo la serie de derechos que a las personas más vulnerables, de alguna manera, la municipalidad trata de solventar. Ve que incluso ahora que hablábamos esto del tema, de varios temas que sí me gustaría sacar de lo que has dicho, por ejemplo, las personas que patean a los indigentes. O sea, ¿quién les da derecho a la agresión? ¿Verdad? ¿Quién les da derecho a creerse superiores a otra persona solo porque, y lo digo aquí de la manera más sensible, solo porque no tiene un techo donde vivir, solo porque la sociedad es excluido, tal vez por cosas en las que también es responsable, pero el hecho de que no haya sido siempre responsable en su propia vida no quiere decir que la misma sociedad le tiene que dar la mano a esas personas que han caído, porque si empezamos a analizar, y en eso probablemente vos sabes mucho más que yo, la gente que cae en eso, también en algún momento la sociedad, ya sea su núcleo fundamental, sus vecinos, su barrio, su distrito, los dejó de lado. Entonces, si hay una corresponsabilidad social, ahí es donde, ahora que hablábamos de ese tema que yo creo que en algún momento vamos a tener que retomar de llevar el derecho, aquí voy a hablarlo con base en el programa porque estoy en una función personal, de llevarle el derecho en sus manos, en este caso específico a los ciudadanos del cantón de Alajuela, en una situación interinstitucional, donde vayan, donde preguntan, donde se debería hacer el esfuerzo de que se llegue a las comunidades más sensibles de esos cantones. Yo sé que la pandemia lo puede hacer un poco más difícil, pero antes de que volvamos a las circunstancias donde la gente puede convivir presencialmente, se puede ir desarrollando la idea para que tengan su espacio, para que vayan, para que pregunten, e incluso, porque en algún momento se ha hecho, se hace, pero en las áreas donde usualmente pasa toda la población, como el centro del parque de la Juela, no, hay que ver cómo se hace un mecanismo que tal vez no se pueda ir a todos, pero que se vaya a los lugares más sensibles, donde está esa gente que nadie puede atender, que nadie puede ir a un bufete, ni siquiera acercarse, por razones obvias, porque hay gente que no tiene dinero, que ni siquiera sabe que tienen derechos. Vea, ahora que para nosotros ha sido muy importante los temas de equidad, o sea, Sofía, si lo que le digo es mentira, usted me corrige, no tengo. Hay mujeres que creen que ser agredidas no es malo porque creen que es el derecho de la pareja. Eso son realidades que existen. Te voy a ir más allá. El otro día estaba junto con mi mamá escuchando un programa y ella estaba sumamente indignada porque era un pastor que estaba dando un sermón en ese momento y el pastor decía en su diálogo: usted, señora, usted tiene que hacerle caso a su esposo, usted tiene que irle a pedir permiso a él para hacer las cosas, usted no tiene derecho a tomar decisiones porque la Biblia dice que usted está sujeta. Y mi mamá estaba sumamente indignada con eso. Ella no podía creer aquel audio que estaba escuchando. Eso, bueno, la enfermó, no sé cuánto duró y estaba convaleciente de una cirugía que creo que eso la puso peor, pero eso que estás diciendo es una realidad. Entonces, hay que contextualizarse socialmente. Yo te ofrezco, me pongo a tus órdenes para que de la mano con esta institución podamos llegar a esos diferentes lugares que no tienen acceso, porque es mucho más fácil tener acceso en el distrito primero, en el cantón, aquí en las áreas más céntricas de Alajuela,
Pero cuando nosotros hicimos el plan de acción, igual dijimos, nosotros queremos que la municipalidad llegue a los distritos. Y eso significa en la parte de la cultura, en la parte social, en la parte deportiva. O sea, no es posible que una persona tenga que venir a la municipalidad para que se le pueda dar un acompañamiento en un tema psicológico, un acompañamiento en un tema legal. Entonces, tenemos todos los salones comunales que se les puedan ocurrir, todos, inclusive subutilizados. La mayoría solamente dan alguna clase en la noche o se alquilan los fines de semana y nosotros podríamos crear un cuerpo, yo digo que es un ejército de voluntarios que pudieran ir a este tipo de comunidades a decirles, estos son sus derechos, usted tiene acceso a estas posibilidades. Les pongo como ejemplo eso del día que vino IAFA, ellos me decían, nosotros no sabíamos que la municipalidad tenía tantas opciones o tantas oportunidades, la gente no las conoce, esos acompañamientos. Yo misma les decía a ellos, yo soy vicealcaldesa y no sabía todos los programas que IAFA puede desarrollar. Entonces, mucho es llevarle a la población esas opciones que existen. Como vos decías ahora, ¿qué derecho nos da a patear a una persona que tal vez simple y sencillamente su pecado es que no tuvo las posibilidades que vos, Alexa o quienes nos ven, tuvimos de formarnos en la vida? Que tomamos decisiones equivocadas, sí, pero tal vez ellos ni siquiera tomaron esa decisión porque no tuvieron nunca las posibilidades. Entonces, somos un país donde hablamos de igualdad de género, pero ni siquiera tenemos igualdad social. Porque es diferente la educación que tiene un chico en una escuela pública a la educación que tiene un chico en una escuela privada, porque no compiten igual, porque desde que salen del colegio, el chico que se formó en la escuela privada tiene inglés al 100%, e inclusive los colegios y otros portugués privados, como vos, no. Y otros portugués como vos. Bueno, inclusive los colegios privados los gradúan hasta con bachillerato internacional. Ya gracias a Dios ha ido cambiando el chip y nosotros, y aquí rajo, en Alajuela tenemos el Colegio Gregorio, del que soy exalumna, y el Colegio Gregorio es un colegio público que tiene hoy en día bachillerato internacional, pero se salió de la norma, no es lo típico, no es lo normal. Entonces, los muchachos que salen de una institución privada ya tienen un nivel de competencia que está por aquí y el de la pública por aquí. Y esa es la parte que nosotros como país tenemos que cambiar. Para que nuestra sociedad cambie la situación, la división, la desigualdad en la que está en este momento, tiene que empezar por nosotros, por uno mismo. Cuando no sos capaz de tener esa conciencia que esa persona que está tirada en la calle no tiene la culpa de estar ahí, tomó una mala decisión en algunos casos, en otros no, porque te pongo el ejemplo de la mamá indígena que tengo sentada muchas veces a orillas del más por menos del centro de Alajuela con sus 3 niños indígenas y sus batitas. Ellos no escogieron ir a estar ahí sentados. Ellos se vinieron creyendo en una oportunidad, salieron de su zona en donde tenían limitaciones y se vinieron para acá creyendo en una oportunidad, o del nicaragüense que deja su país y que aquí xenofóbicamente tratamos como si fueran nada. ¿Cuál es su pecado? Venir a hacer el trabajo que muchos costarricenses sentimos que no es para nosotros. Porque cuando decimos, no hay trabajo, no, pero en este momento hay cogidas de café. ¿Yo ir a coger café? Jamás. ¿Yo ir a limpiar una casa? No. Eso es para los nicas. Así, literalmente, esas son las palabras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una sociedad sensible si no tenemos conciencia social? O sea, es que hay que ir por lo mínimo. Ve cuando se acercan en el semáforo a pedirte, ¿qué es lo primero que hacemos? Subir el vidrio. Es en automático, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que seamos una sociedad diferente si no tenemos esa conciencia social. Y esa conciencia social nace, y nosotros 3 como abogados así lo vemos, en el momento en que nos sensibilizamos a que todo ser humano es titular de derechos, a que mi derecho termina donde comienza el del otro individuo. Eso nos lo enseñan a nosotros los abogados, pero como que al resto de la sociedad no se le concientiza en ese tema. Entonces me siento capaz de pasar y pegarle una patada a una persona que está durmiendo en la calle. Sí, muy acertado su comentario, doña Sofía. Definitivamente, bueno, estoy muy contenta de haberla tenido acá y me siento
agradecida de saber que es la vicealcaldesa de Alajuela porque su labor ha sido excelente y creo que va a seguir haciendo un excelente trabajo en los próximos años que quedan. Entonces, de verdad, agradecerle el habernos acompañado. El tiempo, desafortunadamente, se nos pasó volando. Ya nos quedan 5 minutos para cerrar y casi tiene que entrar don Franklin, pero de verdad quería externarle mi agradecimiento por toda su labor para el cantón y para la provincia, porque realmente creo que ha hecho un excelente trabajo. Sí, yo, bueno, a título personal, porque aquí Alexia y yo estamos a título personal, pero de la Federación Iberoamericana estamos a título más amplio, ¿verdad? Y ellos muchas veces nos ven, no necesariamente el mismo día, pero esta realidad de Alajuela se repite en muchas zonas del país, pero cuando nos vean nuestros amigos de México y algunos que no son de México, de la Federación, que lo hacen en el transcurso de los días, pues se darían cuenta que esa realidad sensible se da en Costa Rica, pero también se da principalmente en muchos otros países de América Latina. Entonces, Sofía, yo a nivel personal, toda la admiración, creo que sí vamos a poder realizar temas en conjuntos. Creo que la Municipalidad de Alajuela con estos programas, poco a poco y cuando empiecen a ver los resultados, pues va a tener un índice, digamos, de calidad humana a su población, como esa parte de derechos que tienen, de tener un derecho a una mejor vida, con calidad de vida, a ese derecho a la salud que es inherente, a ese derecho a la educación que abre nuevas expectativas, todos esos derechos que ustedes están trabajando. Sofi, le quedan 1 minuto y medio, y Alexa la que toma el tiempo, entonces, para que nos comente ya sí, en general, ¿qué más podría complementar o qué pueden hacer en el futuro ustedes? Sí. Bueno, no, primero muchísimas gracias a los dos de verdad por permitirme compartir con ustedes en el programa, sumamente honrada de estar con ustedes en esta noche, agradecida principalmente con Dios, que fue quien me trajo aquí. Yo siempre digo, Él me trajo hasta este lugar con un propósito. Desde mi óptica, ese propósito es servir. Y cada mañana cuando vengo de camino para el trabajo le pido, Señor, permíteme cumplir con el propósito por el que me llevaste ahí. Permíteme tener siempre esa sensibilidad y esa empatía para entender que la persona que está sentada frente a mí tiene una situación que quizás yo puedo resolver, y creo que eso es lo mejor que le puedo decir a cada uno de los seres humanos que nos pueda estar viendo en este momento. Cuando adquiero la capacidad como persona de quitarme mis zapatos y ponerme en los de esa persona que tengo al frente con un problema, en ese momento voy a ser un mejor ser humano, porque voy a cambiar, voy a ser más empático y voy a actuar socialmente diferente. Entonces, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas siempre que sea Dios la guía que nos va direccionando. Para mí, ese es el número uno, quien me ha traído hasta aquí, a quien le pongo en mis manos todos los días. Oro por el alcalde, por cada funcionario de esta institución, para que Dios nos permita servir a quien viene a buscar una ayuda aquí, quien viene a la municipalidad, más allá de buscar un servicio, viene para buscar una ayuda, porque muchos quieren pagar y ni siquiera tienen las posibilidades. Entonces creo que todo radica en que tengamos la capacidad de ponernos en el zapato de quien está del otro lado del mostrador. Y reiterarles mi agradecimiento, y creo que vamos a hacer muchas cosas, Alvarito, de verdad. Exacto. Sí, por lo menos esa de ir con la defensa social a los lugares marginales, creo que eso es algo que vamos a poder hacer en conjunto. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, Sofi. No le puedo decir doña Sofía, evidentemente. Sofi, muchas gracias de verdad y mucho éxito a ustedes en la Municipalidad de Alajuela. Los últimos 10 segundos, Alexa. Álvaro, muchas gracias, un gusto como siempre compartir acá este espacio. Doña Sofía, un placer tenerla por acá. Y bueno, agradecerle haber aceptado la invitación a todos los bionautas, invitarlos a que se queden en el siguiente programa a las 8 con don Franklin Vargas en Broma y en Serio. Y los esperamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Y que vamos a volver a invitar a Sofi. Sí, cuando guste. Definitivamente. Alexa, las puertas están abiertas también por aquí para cualquier trabajo que quieras hacer con nosotros. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Igual.